Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y todas, o buenas tardes si nos están viendo fuera de Guatemala. Qué gusto poderles tener aquí en una nueva conferencia de parte de la Asociación de Estudiantes de Derecho y CLINFOR por parte de la Universidad Rafael Andívar. Es para nosotros un gusto de verdad poder estar de nuevo con ustedes, poder compartir un tema tan interesante como son los derechos de autor en un enfoque de un caso tan mediático, tan importante y pues tan interesante como es el caso Taylor Swift. Hoy contamos con la presencia de nuestra invitada de lujo, la licenciada Irene Castelló. Ella es abogada mercantilista en el bufete de Segarra Abogados y Economistas, Valencia, España. Y licenciada, de verdad, un privilegio y un honor tenerla hoy aquí con nosotros. Se lo decía por correo, pero quería decírselo también ahorita en el en vivo. Para nuestra universidad, para nuestro país, inclusive que también a veces no tocamos mucho los temas de derechos de autor, no es tan conocido tenerla aquí, tenerla como una abogada de España, una abogada internacional que se ha tomado el tiempo, la molestia de compartir un poco de su conocimiento con nosotros, de verdad que personalmente en nombre de la comunidad estudiantil y de la Universidad Rafael Andívar, se lo agradezco mucho, se lo agradecemos mucho. Recordarle a todos los que nos están escuchando en el Facebook Live que pueden dejar sus preguntas en pues, la cajita de comentarios que aparece en el Facebook Live y al final pues la licenciada va a estar respondiendo las que más se repitan, ¿verdad? Entonces, licenciada, agradecerle nuevamente el espacio, el tiempo y la oportunidad de aprender de usted y pues el espacio es todo suyo. Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la Universidad Rafael Andívar por esta oportunidad de poder hacer este speech sobre el caso de Taylor Swift. Y nada, simplemente agradecerles esta oportunidad. Bueno, pues iniciamos la ponencia un poco presentando, bueno, quería iniciar la ponencia un poco presentándome, como ya bien me ha presentado Moisés. Soy Irene Castelló, soy abogada mercantilista aquí en Valencia, en el despacho Segarra Abogados y Economistas. Y bueno, entre otros temas, pues tocamos también el tema de la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Y el caso de Taylor Swift, que es un caso bastante mediático, como bien se ha dicho, toca bastante el tema de los derechos de autor, que los derechos de autor quedan protegidos dentro del ámbito de la propiedad intelectual. Con lo cual, nosotros hace un tiempo redactamos un artículo, se pusieron en contacto con nosotros y, bueno, más o menos queríamos... Esta ponencia lo que viene a hacer es profundizar un poco en el tema del caso de Taylor Swift, haciendo un pequeño resumen sobre cuáles son los antecedentes del caso y posteriormente hacer un pequeño resumen sobre toda la normativa internacional que puede existir y que puede resultar de interés en el caso de los derechos de autor, aplicables tanto en el ámbito europeo como en el ámbito anglosajón. Y bueno, un poco cuál es la aplicación de estos derechos de autor en el ámbito musical, en concreto en el tema de las canciones, que es el caso de Taylor Swift. Y bueno, finalmente hacer un pequeño repaso sobre o unas pequeñas conclusiones respecto de cómo ha incidido el derecho en este caso tan mediático. Así que sin más dilación, procedo a hacer un pequeño resumen de los temas a tratar. Primero, la introducción al caso, que la termino de hacer. Ahora, a continuación, hablar un poco de cuáles son los antecedentes, cuál ha sido la historia, cuál ha sido el impacto mediático de este caso concreto. Luego hablaré brevemente sobre los derechos de autor y la diferencia que existe entre derechos de autor y derechos conexos. Luego incluiremos un poco más o incidiremos un poco más en cuáles son los derechos de autor en el ámbito musical, es decir, en las canciones. Posteriormente, haré un pequeño resumen de cuál es la relevancia que tienen los derechos de autor en el caso de Taylor Swift para finalmente terminar concluyendo la presentación que hemos preparado. Vale, inicialmente, ¿qué es lo que ha pasado? Porque hemos visto en muchísimas notas de prensa que Taylor Swift ha decidido regrabar sus primeros álbumes. Los ha decidido regrabar porque quiere recuperar los derechos sobre los discos. Bien, pues lo que ocurrió es que la cantante en el año 2005
para que la discográfica pues, los pusiera a disposición del público. ¿Qué es lo que ocurrió posteriormente? Que el manager Scott Brown compró la discográfica Big Machine Records y desde entonces pues, se ha hecho negocio con los derechos de las grabaciones de los primeros álbumes de la cantautora Taylor Swift. En noviembre del año 2018 Taylor cambió de discográfica, dejó Big Machine Records para entrar dentro de Republic Records, de Universal Music Group, quien ha sido la discográfica encargada de grabar los 2 últimos discos. Y bueno, a pesar de todo ello, ella quería recuperar los derechos o recuperar el control sobre los primeros discos grabados, es decir, sobre los primeros 6 álbumes. Las negociaciones con la discográfica no fueron demasiado bien y entonces sus abogados lo que le recomendaron era, ya que no puede recuperar los derechos sobre las grabaciones de los 6 primeros álbumes, vamos a generar nuevos derechos. Vamos a generar nuevos derechos sobre esos 6 primeros álbumes. ¿Cómo? Regrabándolos. Entonces, centrándonos un poco más en los antecedentes, ¿vale? Entre el año 2005 y 2017, como he dicho, Taylor publica los 6 primeros discos de la mano de la discográfica Big Machine Records. Posteriormente, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, Taylor cede a esa discográfica los derechos de distribución y los derechos existentes sobre esas primeras 6 grabaciones. Esto se suele hacer, bueno, es lo habitual, es lo común, porque realmente son las discográficas las que pueden facilitar la producción y distribución de los discos. Es muy difícil que un autor o un intérprete directamente ponga a disposición del público su creación. Ahora es bastante más fácil con el tema de YouTube, pero bueno, independientemente de eso, es mucho más sencillo que una discográfica, es mucho más sencillo y tiene mayor alcance firmar un contrato con una discográfica. Consecuentemente, a razón de la venta de las grabaciones, de los derechos sobre las grabaciones de esos discos, es la discográfica la que se convierte en titular de esos derechos. Es decir, que es la propia discográfica, la propietaria y la que tiene el control sobre la explotación de esos 6 primeros álbumes. Independientemente de lo anterior, Taylor conserva todos los derechos sobre la composición musical. Es decir, ella conserva los derechos sobre las letras, conserva los derechos sobre la propia música. Es decir, que realmente lo que se cede a la discográfica es el control sobre los discos, no sobre las letras ni sobre la música. Es por ello por lo que Taylor Swift podía haber o puede continuar realizando ciertos conciertos y cosas y ejecuciones en vivo de estas canciones sin tener que pagar ningún royalty, ni tener que pagar ningún derecho, ni ninguna licencia a la discográfica, porque ella es la propietaria de esos derechos, no en cambio sobre el derecho existente sobre la grabación. En el año 2018, la revista Variety de Estados Unidos indica que el catálogo de canciones de Taylor Swift, de los cuales es titular Big Machine Records, constituye cerca del 80% de los ingresos de la discográfica. Es decir, que los derechos existentes sobre esas grabaciones tienen un precio muy elevado. Quien controla esas grabaciones pues tiene unos ingresos bastante importantes. En noviembre del 2018, ¿qué es lo que ocurrió? Que Taylor firmó un nuevo contrato con otro sello discográfico, como he dicho, de Universal Music Group, donde las condiciones contractuales son bastante más favorables para la cantautora, porque en este nuevo contrato ella sí que se considera la titular de las grabaciones. En junio del año 2019, la compañía Ithaca Holdings, compañía propiedad de Scott Brown, adquiere la discográfica Big Machine Records por el precio de $300 millones, con lo cual, siendo la propietaria de la discográfica, Scooter Brown se convierte también en el propietario de los derechos existentes sobre las grabaciones de Taylor Swift. Bueno, la cantante, al parecer,
se intentó hacer con los derechos de las canciones antes de que Ithaca Holdings adquiriese la propiedad de la compañía, pero las condiciones para recuperar esos derechos eran abusivas, eran lo que se consideran leoninas, porque el sello discográfico decía que por cada derecho que recuperase de un álbum tenía que darle a la discográfica los derechos sobre un nuevo disco. Claro, esto la cantante obviamente se negó. En el año 2019, Brown empezó con las negociaciones con una firma, con un fondo de inversión privado llamado Sunrock Holdings, que nada tenía que ver con la industria musical, para vender los derechos sobre los 6 álbumes de Taylor Swift. Finalmente, en octubre del año 2020, Brown consiguió vender los másteres de los vídeos y de las portadas de los másteres, los vídeos y las portadas de los álbumes de Taylor Swift. La cuestión controvertida está en que en agosto del 2019 Taylor desvela en una entrevista televisiva que decide recuperar los derechos sobre las grabaciones. Claro, esto levanta muchísima expectación, porque ¿cómo piensa recuperar esos derechos? En noviembre del 20 lo que indica es que la grabación, o sea, piensa recuperarlos regrabando todos los discos, todos los álbumes. Y bueno, en noviembre del 20 comienza a regrabar su catálogo atrasado, y en febrero de este mismo año, del año 2021, Swift anuncia que ha terminado de volver a grabar el álbum Fearless y lanza Love Story Taylor's Version. Actualmente en Spotify se pueden ver varias canciones donde, entre paréntesis, incluye lo de Taylor's Version. Al parecer, según las últimas noticias, Taylor está logrando que el público deje de consumir las primeras grabaciones para escuchar los nuevos discos que está regrabando, y con lo cual ya no se generan ingresos de explotación sobre las primeras grabaciones, sino que los ingresos de explotación se generan sobre estas nuevas grabaciones. Vale, entrando en materia, entrando ya en el tema de los derechos de autor. ¿Cómo influye en todo esto en el ámbito del derecho? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer qué son los derechos de autor. Los derechos de autor son derechos que se generan sobre obras que pueden ser literarias, artísticas o científicas. Los derechos de autor no protegen cualquier tipo de obra, protegen las obras expresadas en cualquier formato. Una obra expresada en el aire también puede ser protegida por derechos de autor. Lo que no se protegen son las ideas. Tener una idea no está protegida por los derechos de autor. Lo que está protegido por el derecho de autor es la materialización de esa idea. Ahora bien, la materialización de esa idea, ¿cómo? En una obra, pero en una obra original. Es decir, tiene que ser nueva. Aquí entra entra en juego el principio de originalidad. Es decir, ¿qué se considera nuevo? ¿Qué se considera original? ¿No? Bien, pues original, ese concepto, ese principio de originalidad se puede ver desde dos perspectivas, desde la perspectiva objetiva o desde la perspectiva subjetiva. La perspectiva objetiva es que no existe hasta la fecha. Yo he tenido una idea, he tenido una creación, la he materializado, la he incluido dentro de un formato, y hasta la fecha no había nada parecido en el mercado que se pareciese a lo mío, a lo que yo acabo de crear. Por otro lado, tenemos la originalidad subjetiva, que la originalidad subjetiva es lo que se denomina por la jurisprudencia el grado de novedad respecto de la expresión de la personalidad del autor. Es decir, la originalidad subjetiva dista de la objetiva en que pueden crearse dos cosas que sean parecidas, pero no iguales, porque al final un cuadro es un cuadro, pero depende de la expresión del autor para que se considere una obra original.
Vale, aquí lo que se requiere, lo que también indica la jurisprudencia, es que se requiere cierto grado de altura creativa para poder proteger una obra por medio de los derechos de autor. Es decir, dos autores pueden generar dos composiciones musicales parecidas, pero tienen que tener cierto grado de creatividad como para poderse considerar originales. La escala musical está bastante capada, solamente tenemos 7 notas musicales. Todas las canciones de un mismo género se parecen, todas las canciones pop se parecen, todas las canciones rap se parecen, todas las canciones country se parecen. ¿Por qué? Porque es lo que engloba el género. Pero aquí lo que entra en juego es este grado de originalidad subjetiva, es decir, cuál es la expresión de la personalidad del autor para la creación de esa obra. En tercer lugar, lo que hay que tener claro es, sobre los derechos de autor, es que tienen carácter territorial. Es decir, no están protegidos igual en todas las partes del mundo. Los derechos de autor están protegidos en ciertos ordenamientos jurídicos, que no en todos, pero por lo general en todos los países desarrollados sí que están protegidos, y se protegen en función de lo que determina el ordenamiento jurídico de ese espacio concreto. Con ello quiero decir que los derechos de autor de una obra en España tienen una protección y los derechos de autor de esa misma obra en Guatemala o en Estados Unidos pueden tener protecciones diferentes. ¿Por qué? Porque los derechos de autor tienen carácter territorial. Véase, por ejemplo, en España tenemos la ley de la propiedad intelectual que regula ciertos derechos de autor y estos derechos de autor quedan protegidos únicamente en el ámbito español, es decir, en el territorio español. En Estados Unidos habrá otros derechos que estarán protegidos con su ley pertinente. No obstante, a nivel internacional sí que existen ciertas normas que lo que hacen es armonizar esa protección a los derechos de autor. Véase, por ejemplo, el Convenio de Berna, suscrito en el año 1886, que lo que hace es que armoniza y sienta unas bases mínimas sobre los derechos de autor a nivel internacional. Hay más de 160 países que han suscrito este Convenio de Berna, se han adherido a él y con lo cual la normativa de los derechos de autor alrededor del mundo queda bastante protegida y queda bastante homogeneizada. Entre estos 160 países, tanto Estados Unidos, Reino Unido, Guatemala, España, son países firmantes. Por lo tanto, se suelen regir, tienen unas bases mínimas gracias al Convenio de Berna, que son iguales, están armonizadas. Bien, ¿cómo se reconocen los derechos de autor? Pues según el Convenio de Berna, que acabamos de ver, los derechos de autor se atribuyen a todos los autores por el Ministerio de la Ley. Es decir, existen de forma originaria. Yo creo una obra, es una obra original, y por el mero hecho de ser una obra original creada por mí, yo ya tengo esos derechos, se me han generado esos derechos y me pertenecen al autor. Ahora bien, esos derechos se pueden transmitir, no hay ningún problema en que se transmitan. Ciertos derechos se pueden transmitir, pero no todos. Los derechos patrimoniales, por lo general, o los derechos de explotación, todos ellos son transmisibles, que es lo que ha ocurrido en el caso de Taylor Swift. En el caso de Taylor Swift, ella ha generado unos derechos sobre una composición musical, luego la ha interpretado, la ha grabado y los derechos patrimoniales sobre esa grabación las ha trasladado a una discográfica para que la discográfica sea quien los explote. ¿Vale? Ahora bien, ¿es necesario registrarlos? ¿Es necesario que yo, creadora de una obra, registre esa obra para que se me generen esos derechos de autor? Pues no, porque como he dicho, existen de manera originaria. Simplemente se registran con la finalidad de darle publicidad frente a terceros. Es decir, el registro no es constitutivo, el registro es meramente declarativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Estados Unidos, en la práctica, aunque los derechos de autor existan por sí mismos de manera originaria, existan al autor,
Es necesario registrarlos en la Oficina de Derechos de Autor, en la Copyright Office de Estados Unidos, para que digamos que esos derechos puedan ejercerse por el autor. Aunque yo los tenga, no puedo ejercerlos si no he registrado la obra. Una vez el titular ha registrado el copyright de esa obra, pues ya puede ejercerlo sin ningún problema. ¿Tipos de derechos de autor? Pues hemos dicho, o los he ido comentando antes brevemente, tenemos dos tipos, tenemos los patrimoniales y tenemos los morales. Los derechos patrimoniales son aquellos derechos de explotación, aquellos que al final lo que permiten al autor es ver recompensada de manera monetaria o de manera financiera su esfuerzo creativo, ¿vale? ¿Tipos de derechos patrimoniales? Bueno, pues la reproducción de la obra en diversas formas o en diversos formatos, la interpretación en la ejecución de la obra pública, la grabación de la obra en cualquier formato, la radiodifusión de la obra, la traducción de la obra a otros idiomas, la adaptación de la obra, como por ejemplo adaptar una novela a un guión televisivo. Todos estos son derechos patrimoniales que se le generan al autor y que puede, digamos, monetizarlos mediante su venta, mediante su transmisión a otros sujetos que actúen dentro del mercado. Por otro lado, tenemos los derechos morales, que los derechos morales son aquellos que protegen aquellos intereses no patrimoniales o no financieros del autor, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la paternidad, a saber que esa obra es mía, a reivindicar que esa obra la he creado yo. O el derecho a la divulgación, es decir, el derecho a poder decidir si yo quiero que esa obra que he creado se divulgue por primera vez. Puedo crear una obra, ser muy bonita y guardarla en un cajón y no querer que se divulgue nunca, jamás. También tengo ese derecho. También tengo el derecho a la integridad, que es el derecho a oponerse a que se modifique o se altere la obra si perjudica la reputación del autor, del creador, es decir, de mis legítimos intereses. En cada legislación se pueden prever un conjunto de derechos, patrimoniales o morales. Como he dicho antes, los derechos de autor tienen carácter territorial, con lo cual no en todos los países existen todos los derechos patrimoniales ni en todos los países existen todos los derechos morales reconocidos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en España tenemos reconocido el derecho moral a que una obra sea divulgada de manera anónima. No tiene por qué existir ese derecho en otros países. El convenio de Berna, que ya he hablado anteriormente, indica, intenta armonizar un poco esta protección de los derechos de autor. ¿Vale? Como he dicho, tienen carácter territorial, pero bueno, el convenio, los más de 160 países que hay adheridos, por lo menos tienen que respetar estos principios básicos respecto a la protección de los derechos de autor. Estos tres principios son el principio de trato nacional, que implica que las obras originarias de cada estado contratante, es decir, las obras creadas por un autor nacional o las obras que se han publicado por primera vez en un estado contratante, tienen que gozar de la misma protección en cualquier otro estado que también haya firmado el convenio de Berna. El principio de protección automática lo que indica es que esa protección no debe estar subordinada al cumplimiento de ninguna formalidad. Es decir, que el derecho nace de manera originaria, no está sujeta a ningún registro. Tú eres titular de tus derechos de autor simplemente por el hecho de haber creado esa obra. Y luego tenemos el principio de la independencia de la protección, que implica que la protección es independiente en cada uno de los países. En España tenemos un ordenamiento jurídico, se han generado aquí unos derechos de autor que no tienen por qué ser los mismos que los derechos de autor reconocidos sobre la misma obra en otro país. Cada país reconoce unos derechos de autor diferentes y existe esta independencia. Una misma obra en España puede tener reconocidos unos derechos y en Francia otros. ¿Qué es lo que dice este principio de independencia? Bueno, pues lo que dice también es que si un Estado ha firmado el convenio de Berna y prevé un plazo de protección, es decir, se protege más años que el prescrito en el convenio, ¿vale? Imaginemos que cesa el plazo de protección en el país de origen, es decir, si mi obra publicada en España está reconocida, la protección es de 10 años, por ejemplo. Si fuera de 10 años y ya han transcurrido los 10 años, mi obra deja de estar protegida en el estado de origen
y con lo cual deja de estar protegida también en el resto de países del Convenio de Berna. Sin embargo, si la protección que se otorga a mi obra en España, en vez de ser 10 años, es de 50 años y en otro país es un plazo inferior, esa obra seguirá estando protegida en el otro país que tiene un plazo de protección inferior, siempre y cuando se entienda cumplido el Convenio de Berna. ¿Cuánto dura la protección de los derechos de autor según el Convenio de Berna? Bueno, pues con carácter general, la protección de los derechos de autor dura toda la vida del autor, más 50 años después de su muerte. Ello no impide que en otros países se reconozca un derecho de autor más largo. Véase en España o en Estados Unidos, por ejemplo, los derechos de autor se protegen hasta 70 años después de la muerte del autor. ¿Y qué decimos de los derechos morales? Bueno, pues los derechos morales, muchos de ellos, cuando están reconocidos, son imprescriptibles. Véase el derecho a la paternidad, es decir, el derecho a exigir que esta obra es mía, es un derecho imprescriptible. Hablemos ahora de derechos de autor o el copyright. ¿Son lo mismo? Muchas veces vemos en prensa que se habla de derechos de autor y de copyright y utilizan estos dos conceptos de manera como si fueran sinónimos, pero no lo son. No lo son porque la principal diferencia entre unos y otros es el origen. Mientras que los derechos de autor tienen su origen en el derecho continental europeo, concretamente en el derecho francés, los derechos generados por el copyright son derechos de ámbito anglosajón, o sea, es un sistema basado en el ámbito anglosajón, concretamente en el Estatuto de la Reina Ana del año 1709 en Reino Unido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que con el paso del tiempo, gracias a estas normas internacionales de armonización, veas el Convenio de Berna o el tratado OMPI sobre los derechos de autor, se han ido acercando tanto los dos sistemas de protección que actualmente prácticamente no existen diferencias entre unos y otros. Pero bueno, diferencias importantes a tener en cuenta: la protección. ¿Qué se protege principalmente? Mientras que los derechos de autor le dan mucha fuerza al reconocimiento al autor, es decir, protegen especialmente los derechos morales, el copyright tiene un mayor peso en cuanto a la protección de los derechos patrimoniales, es decir, los derechos de explotación, aquellos que generan una retribución al autor. Eso no implica que los derechos de autor no protejan también estos derechos patrimoniales, pero los derechos de autor también reconocen o le ponen un mayor peso a los derechos morales. ¿Y quiénes son autores según los derechos de autor o el copyright? Pues por lo general en el copyright pueden ser autores tanto personas físicas como personas jurídicas, mientras que los derechos de autor, con carácter general, se consideran autores única y exclusivamente las personas físicas, que son aquellos que tienen la capacidad creativa, porque realmente las ideas surgen de una cabeza, de la cabeza de una persona. Entonces, los derechos de autor intentan darle ese mayor reconocimiento al autor. Aquí en España, por ejemplo, existe una única excepción respecto de cuándo se puede considerar autor una persona jurídica, y es cuando se trata de obras colectivas, es decir, obras generadas por muchos autores coordinados por un ente, véase una persona jurídica. Hablemos ahora de derechos conexos. ¿Qué son los derechos conexos? Realmente, los derechos conexos son unos derechos que se generan a aquellas personas o aquellos sujetos que ayudan a poner a disposición del público las obras generadas o creadas por los autores. Es decir, son personas que realizan prestaciones, que prestan servicios, que ponen los medios para que una creación musical, por ejemplo, llegue al público. Entonces, ¿qué queda protegido por los derechos conexos? Aquellas creaciones realizadas por intérpretes o sujetos que dan vida a las obras de los autores, es decir, aquellos que expresan una obra. Esta diapositiva es más o menos lo que acabo de decir.
Los derechos conexos lo que protegen son las creaciones de aquellos sujetos que dan vida a las obras de los autores. Ahora bien, ¿quiénes son sujetos titulares de estos derechos conexos? Pues por lo general los artistas, los intérpretes, los ejecutantes, los productores de fonogramas, los productores audiovisuales, las entidades de radiodifusión. Aquí en España, por ejemplo, también son considerados titulares de sujetos conexos los creadores de bases de datos, por ejemplo, o los creadores de una mera fotografía, también son titulares de derechos conexos. ¿Qué hay que tener en cuenta para el caso de Taylor Swift de todo esto? Hay que tener en cuenta que Taylor es tanto autora como intérprete y ejecutante. Ella crea la composición musical y luego la interpreta y la ejecuta frente al público o frente a una discográfica o una productora para la grabación. Entonces, aquí lo importante es, digo, lo que hay que tener en cuenta es que Taylor Swift es tanto autora de una obra como titular del derecho conexo sobre la grabación. Esa grabación que posteriormente se ha vendido a una discográfica para que la explote en el mercado. ¿Cuánto suelen durar los derechos conexos? Tenemos bastante normativa al respecto, pero con carácter internacional hay que tener en cuenta principalmente la Convención de Roma y el Acuerdo sobre los ATIC. La Convención de Roma, que es bastante antigua, determina que los derechos conexos tienen una duración de 20 años desde la grabación, desde la interpretación o desde la ejecución o emisión de la obra. Mientras que el Acuerdo de los ATPIC, que es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, estipula diferentes plazos de protección, es decir, los incrementa. Por ejemplo, para intérpretes y ejecutantes, véase, por ejemplo, Taylor Swift, estos 20 años los incrementa a 50. Es decir, los derechos conexos durarán 50 años desde que se fije la interpretación en el fonograma o desde que se produce la ejecución de la obra. Para los productores, 50 años a partir del final del año en el que se publica el fonograma. Es decir, 50 años a partir de la publicación. Los intérpretes, 50 años a partir de la grabación o de la interpretación. Viendo todo esto, todo este catálogo de derechos, vamos a centrarnos un poco más en cuáles son los derechos de autor dentro del ámbito musical, es decir, cuáles son los derechos de autor generados en las canciones. Digamos que dentro del ámbito musical podemos encontrar que una canción ha generado dos tipos de derechos diferentes. Sobre la composición musical tenemos los derechos de autor y sobre la grabación tenemos derechos conexos. Sobre la composición musical tenemos los derechos de autor y qué compone esa composición musical, es decir, de qué está compuesta esa composición musical, esa obra. Pues esa obra está compuesta por la letra y por la música. Y luego todo junto crea esa composición musical, que es una obra artística protegida por los derechos de autor. Por otro lado, esa obra, cuando es interpretada, cuando está grabada en un disco, genera una serie de derechos conexos. ¿Quién es el titular de esos derechos conexos? El intérprete o el ejecutante de la obra, que no tiene por qué ser el mismo. Es decir, en el caso de Taylor Swift coincide que el intérprete y ejecutante es el mismo que el autor, pero no tiene por qué. Yo puedo ser autora, crear una obra y luego que me la interprete otra persona. Yo puedo ser muy buena compositora, pero no tener voz para cantar. Entonces, yo lo que hago es que cedo mi obra a una persona que sí que tenga voz para cantar y grabe esa composición musical. Entonces, esa otra persona que tiene buena voz será la intérprete y por lo tanto se le generarán derechos conexos sobre esa grabación. Bien, dentro del tema de los derechos de autor, ¿qué derechos de explotación podemos encontrar sobre la obra? Podemos encontrar el derecho a la reproducción de la misma, es decir, la reproducción de la música por medio de CDs, de descargas, por medio de vinilos, por medio de cualquier medio. Luego, el derecho a distribuir la obra, es decir, transmitirla o ponerla a disposición del público. Este derecho es el que impide que una persona que graba una obra en un CD luego pueda generar esas copias o la piratería, digamos que es lo que protege este derecho de distribución.
El derecho a preparar obras derivadas, es decir, imaginemos que yo creo una canción y luego se quiere generar un remix sobre esa canción. Bueno, pues esa obra derivada, ese remix, esa utilización de mi obra original para crear otra obra, pues es lo que protege este derecho de explotación. También tenemos el derecho a la ejecución pública de la obra y el derecho a la exhibición pública de la obra. Es decir, estos derechos son los que protegen los conciertos, por ejemplo. Ahora bien, para grabar un disco, si no coinciden el ejecutante o el intérprete con el autor, hace falta que se emita una licencia mecánica. ¿Qué implica todo esto? Bueno, pues que el titular del derecho de autor lo que hace es que cede, licencia esa obra para que se grabe una versión sobre la misma. En el caso de Taylor Swift, estas licencias mecánicas no han existido porque, como veníamos diciendo anteriormente, tanto la autora como la intérprete o la ejecutante es la misma persona. Entonces, no existen estas licencias porque no son necesarias. Bien, ahora centrándonos de nuevo en el caso de Taylor Swift. ¿Qué derechos tienen relevancia? Después de haber visto todo este catálogo de derechos, ¿qué derechos tienen relevancia en el caso de Taylor Swift? Pues podemos concluir que los derechos que han resultado realmente controvertidos en este caso son derechos meramente patrimoniales. Es decir, que al crearse los másteres, estos otorgaron ciertos derechos patrimoniales sobre la creación de las grabaciones y la cantante lo que hizo fue venderlos a la discográfica y bueno, la discográfica lo que hizo fue explotarlos, poner a disposición del público los álbumes y generar pues, una serie de ingresos. Ahora la cantante quiere recuperar esos derechos, quiere recuperar el control sobre los discos. Pero visto lo visto, como las negociaciones no fueron bien, porque como hemos dicho, le exigían otorgar los derechos sobre un nuevo disco para poder recuperar uno de los antiguos, lo que se decidió, o la solución decidida por los asesores legales de Taylor, fue volver a grabar todas las canciones anteriores o de los últimos álbumes. ¿Estas nuevas grabaciones realmente generan nuevos derechos de autor? Bueno, pues la respuesta es sencilla, ¿no? Después de haber visto todo esto, no generan nuevos derechos de autor. ¿Por qué? Porque los derechos de autor se tienen sobre la composición musical. Taylor Swift ya es dueña de los derechos de autor sobre la composición musical, sobre la letra, sobre la música, sobre la armonía, sobre la obra. La autora no deja de ser titular, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que generan estas grabaciones, estas nuevas grabaciones? Generan nuevos derechos conexos, ¿vale? Ahora bien, la pregunta que también nos podríamos plantear es, ¿debe exigirse un grado de originalidad a la grabación para entender que se están generando nuevos derechos conexos? Pues la realidad es que no. Si recordamos al principio, el principio de originalidad, valga la redundancia, el principio de originalidad se exigía para proteger una obra por el tema de los derechos de autor. Las grabaciones no generan nuevos derechos de autor, generan nuevos derechos conexos, con lo cual, en teoría, no se requiere de ese cierto grado de originalidad, porque la originalidad ya la tiene la composición musical. Ahora lo único que estamos haciendo es generar nuevos derechos conexos. Y por último, ¿es posible que Taylor Swift sea demandada por plagiarse a sí misma? Porque esta también es una cuestión bastante controvertida. Pues si nos vamos a la definición que hace la WIPO, la Oficina Internacional de Derechos de Propiedad Intelectual, se considera plagio el acto de copiar una obra entera o parcialmente pretendiendo ser su autor original. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que aquí la autora es ella misma, con lo cual no está plagiando a nadie, porque ella ya tiene esos derechos de autor, es ella la autora, no pretende ser la autora original de una obra de un tercero, sino que simplemente lo que hace es que vuelve a grabar, vuelve a generar ciertos derechos conexos sobre la grabación de esa misma obra. Entonces, en conclusión, lo que ha hecho Taylor Swift, haciendo un breve resumen de todo el caso,
es totalmente lícito y con lo cual no debería de haber ningún problema jurídico al respecto. De hecho, es totalmente lícito y es habitual que los autores, los intérpretes y ejecutantes cedan o transmitan ciertos derechos de carácter patrimonial de sus creaciones a productores, a ejecutores, a editores, a discográficas, para hacer más accesible al público sus creaciones artísticas. Por ende, el volver a recuperar los derechos de explotación sobre esas primeras grabaciones, pues es prácticamente imposible, debido a que una vez cedidos, recuperarlos, pues a menos que se vuelvan a comprar, pues no va a ser posible. Con lo cual, la solución que han tenido los asesores legales de Taylor Swift ha sido, a mi parecer, bastante inteligente, el volver a generar esos derechos conexos. Eso sí, la cantante ha tenido que invertir mucho tiempo y seguramente habrá invertido grandes cantidades de dinero en volver a grabar todas esas canciones. Pero al parecer, si lo que ella quería era que los títulos originales quedasen desbancados del mercado y volver a, bueno, que la gente consuma estas nuevas grabaciones y que los ingresos de explotación se otorguen sobre estas nuevas grabaciones, al parecer lo está consiguiendo. Y jurídicamente me parece una solución bastante inteligente por parte de los asesores de la cantautora. Así que nada, sin más, esta es la presentación un poco del caso de Taylor Swift desde la perspectiva del derecho de propiedad intelectual y tocando un poquito el ámbito internacional, cuáles son las normativas existentes en diferentes territorios y en el ámbito internacional. Creo que ha quedado bastante claro que, que Taylor Swift ha actuado de manera muy inteligente en cuanto a la regrabación de sus discos. Muchísimas gracias, licenciada, de verdad, por esta conferencia. Fue totalmente interesante, aprendimos muchísimo, de verdad que el conocer cuestiones que uno a veces tomaba desde algo que parecíamos que era igual, por ejemplo, derechos de autor y copyright, o el tema de esta diferencia de la originalidad objetiva y subjetiva, no solo para las personas que nos están viendo que tal vez no estudian derecho, pero sobre todo para las estudiantes de derecho, los estudiantes de derecho que nos están viendo y que están súper interesados en el tema. Creo que ha sido de gran aprendizaje y más que todo por ahí van las preguntas. Entonces, arrancamos, que tenemos bastantes de ellas. La primera, la realiza Jimena Rivera y quería preguntarle si usted considera que la normativa internacional que protege los derechos de autor debe ser más estricta y más restrictiva, perdón, en ceder este tipo de derechos o debe ser más flexible. ¿Qué protege más al autor? Bueno, al final yo creo que la normativa es la que es y sobre todo en el tema de los derechos de autor, al final acabamos todo en el ámbito contractual. Es decir, teniendo en cuenta qué es lo que determina la normativa vigente, lo que hay que tener es un buen asesoramiento jurídico y legal respecto de qué es lo que se cede o qué es lo que se deja de ceder. Entonces, digamos que al final entramos dentro del ámbito de la voluntad de las partes. La normativa no impide la transmisión de los derechos, es decir, la facilita. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos es en una cultura de mercado, donde hay que facilitar el consumo de las obras, ¿no? Hay que facilitar el consumo de las creaciones artísticas. Entonces, al fin y al cabo, la protección del autor lo que no puede hacer es restringir ese consumo masivo, ¿no? de las obras, porque si yo genero una obra, bueno, también tengo el derecho a que esa obra no sea divulgada, pero generalmente si yo realizo una obra, si yo creo algo, lo que quiero es que sea consumido por la gente. La normativa actual yo la considero correcta, no le veo mayor problema. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que es necesario un buen asesoramiento respecto de qué es lo que se firma o se deja de firmar en los contratos, porque al final acabamos dentro de la voluntad de las partes
y hay que tener muy claro qué es lo que se está firmando, cuáles son las condiciones de la venta de los derechos. Simplemente eso. Muchísimas gracias, licenciada. Tenemos un par más que se están repitiendo. Creo que la siguiente pregunta que nos hacen, pues dependerá de la legislación de los países, pero quizá alguna normativa internacional que exista. Pero la pregunta es si el plagio de alguna obra tiene solo una reparación civil o también tiene alguna sanción penal. Ahí habría que ver cada una de las normativas. Bueno, como he dicho, el ámbito de la protección intelectual o la protección sí, industrial, intelectual, que al final lleva al ámbito de la territorialidad. Entonces, a nivel penal, seguro que no existe ninguna norma, o casi seguro que no existe ninguna norma internacional, porque el ámbito penal es bueno, depende de cada una de las jurisdicciones, de los ordenamientos jurídicos de cada uno de los territorios. Entonces, en España, bueno, pues en España puede haber alguna sanción respecto de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, pero en otros países ya no sabría decirte. Claro, gracias, licenciada. Y sí, supongo que la pregunta en este sentido, pero por supuesto, creo que dependerá mucho de la normativa nacional de cada país. Aquí en Guatemala tenemos, no tenemos cárcel tampoco por el tipo de plagio o es conmutable, si la que me lo preguntó es del país. Tenemos una última que es bastante interesante y va con relación al convenio de Berna, el convenio de Roma y toda la normativa internacional que usted rescató, licenciada. La pregunta va más con relación a que si Taylor Swift, en este caso en concreto, eh, pudo haberse, para ordenar un poco, pudo haberse amparado a esa normativa si Estados Unidos no la hubiera suscrito o por ser internacional y que ella es una cantante internacional que está en todos los países, siempre hubiera sido protegida ante esos tratados. Vale, a ver, el tema del convenio de Berna, como he dicho antes, protege al autor que ha creado la obra siempre y cuando el país de la nacionalidad del autor o el país de la primera emisión de la obra es un país contratante del convenio de Berna. Si Estados Unidos no hubiese sido país contratante y las obras, Taylor fuera estadounidense y la obra se hubiese emitido por primera vez en Estados Unidos, no estaría amparada por el convenio de Berna. No sé si eso responde un poco la pregunta. Totalmente, licenciada. Aquí justo estábamos viendo con Carol las respuestas y el movimiento y más que todo pues en esa línea iban las preguntas y en aras del tiempo pues también. Licenciada, de verdad el espacio que nos ha regalado nosotros se lo agradecemos muchísimo como Asociación de Estudiantes de Derecho y CRINFOR, de verdad que es para nosotros un gusto haber contado con usted. Ya sabe que si algún día viene a Guatemala tiene las puertas abiertas en nuestra universidad y le agradezco mucho su tiempo, el espacio y gracias a todos los que han podido sintonizar. Pasen una buena tarde, una buena noche o un buen día, donde quiera que estén. Gracias. Muchísimas gracias por darme este pequeño espacio para poder hacer también mi aportación a la comunidad estudiantil. Muchísimas gracias a usted, licenciada. Pasen un buen día. Gracias. Hasta ahora.